Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los maravillosos textos del trascendental y purificador por excelencia, Srimad Bhagavatam. Estamos iniciando o estamos un poco aprendiendo de las propias palabras de Narada Muni, cómo fue su vida anterior y la apasionante historia de cómo se fue relacionando con el mundo del servicio devocional y cómo después esta relación va a ir creciendo, va a ir desarrollando un gusto maravilloso en su personalidad y cómo lo va a ir conduciendo completamente en dirección hacia el encuentro directo con el Señor. Entonces les invito a guardar estos textos en su corazón y a cada vez que puedan un poco ir reflexionando y meditando sobre esta maravillosa historia, porque meditar sobre la historia de cualquiera de los devotos puros del Señor es de una forma u otra entrar en contacto con el propio Señor, porque la historia del devoto puro siempre está en relación directa con la suprema personalidad de Dios. El último texto compartido en el amanecer espiritual del día de ayer fue el siguiente: solo una vez y con el permiso de ellos tomé los remanentes de su comida y por hacerlo todos mis pecados fueron erradicados de inmediato. Ocupado de esa manera, mi corazón se purificó y en ese momento la naturaleza misma del trascendentalista se me hizo atractiva. Entonces el texto 26 dice: Oh Vyasadeva, en medio de esa asociación y por la misericordia de esos grandes vedantistas, pude escuchar describir las atractivas actividades del Señor Krishna, y escuchando así atentamente, mi gusto por escuchar hablar de la personalidad de Dios aumentó a cada paso. Narada continúa diciendo que en la medida que esos estudiosos de Vedanta permanecieron allí y él permaneció diariamente asociándose con ellos, dice que por la misericordia de ellos es que él pudo escuchar diariamente también describir las atractivas actividades del Señor Supremo o del Señor Krishna en sus diferentes encarnaciones, y que escuchando así atentamente, entonces su gusto por escuchar más sobre la personalidad de Dios fue creciendo a cada paso. Aquí hay algo interesante porque Narada explica que dice que por la asociación, o sea, en medio de la asociación, en medio de la relación con aquellas grandes almas y por la misericordia de esas mismas grandes almas. Asociación y misericordia son dos elementos imprescindibles. Es necesario el vínculo relacional sano, por supuesto, desde la sinceridad del corazón, con personas que estén más adelantadas que nosotros en cuestión de la fe, el amor, la relación con Dios y el servicio hacia Dios. Eso es importante, porque es en medio de esa asociación que uno puede escuchar hablar de manera favorable sobre las temáticas relacionadas con el Señor Supremo, desde, por supuesto, el plano o plataforma en el cual se encuentre esa o esas personas.
Si hay un texto que explica que en las reuniones o agrupaciones o grupos de personas que realmente están identificadas con el Señor, solo se escucha hablar sobre temáticas relacionadas al Señor, sus grandezas, cualidades, pasatiempos, etc. Y que en esas reuniones en verdad no se escucha sobre más ningún tema. Comúnmente uno puede asistir a diferentes tipos de instituciones religiosas, espirituales, como le quieran llamar, y uno va a notar que como tema nuclear hacen como siempre las charlas o lo que hagan relacionado de una forma u otra a algún aspecto del Señor Supremo, pero enseguida la más mínima oportunidad que haya, ya sea hablando del Señor, un tema que se toque, o sea, que se proponga, o hablando de otro aspecto, la más mínima oportunidad que haya, la mente de tanto el que la dirige, la charla o la actividad, como de los que están escuchando, enseguida empieza a ser estimulada y toma otros caminos. O sea, lo mismo que le dijo Nara a Vyasadeva, la mente del ser humano está tan llena de estímulos materiales que cualquier temática, aunque tenga un trasfondo espiritual, lo que hace es estimular una serie de cuestiones de información material, y enseguida se desvía la conversación y empiezan a hablar que si esto, que si aquello, que si la guerra en no sé dónde, que si no sé qué, que si la inflación, que si, ¿verdad? Y cuando vienen a ver, entonces todo el mundo está conversando simplemente asuntos materiales, y el sentido original del encuentro, de la reunión, y de hecho el sentido original de esa construcción en la cual están reunidos o de ese lugar se pierde. O sea, pasa a ser una burla, pasa a ser simplemente un cartel. No, esa es una iglesia, eso es un templo, es una casa de avance espiritual. No, eso no es nada. Eso se ha convertido entonces en ese caso en un circo, donde la gente está intercambiando y sintiéndose atraído y sintiéndose estimulado por cualquier temática, de las mismas que se conversan en un parque, en una tienda, en un supermercado, en la casa diaria. Entonces, si usted va a ese lugar, no sé, cada semana por una hora, y en ese lugar también escucha hablar de las mismas temáticas que se escuchan hablar en cualquier otro lugar, entonces ¿para qué ir a ese lugar? No tiene sentido, ¿verdad? Los templos no siempre existieron. Si uno hace un estudio, la literatura autorizada desde el punto de vista histórico, se va a dar cuenta, por supuesto, que por ejemplo la sociedad védica, en las épocas donde la sociedad védica era resplandeciente, no se encuentra información sobre la existencia de ningún templo. Habían grandes casas, grandes construcciones, los lugares donde habitaban los monarcas, sus esposas, todos eran completamente entregados a la relación con el Señor, pero no había la cuestión del templo. ¿Por qué no había la cuestión del templo? Porque no era necesaria, así como tampoco es necesaria la presencia de un hospital en un lugar donde nunca se enferme nadie, ni donde nunca ocurra ningún accidente. No tiene sentido. Los hospitales surgen como respuesta a un agravamiento de una situación dada. O sea, entonces surge un hospital. Entonces los templos e iglesias surgieron cuando la humanidad empezó a alejarse de la temática del Señor Supremo como eje central de su vida. O sea, ya de lo menos que se comentaba era sobre el Señor Supremo. Entonces había que crear un espacio dirigido a que todo lo que se hablara allí estuviera en relación con el Señor. Todo a lo que se incitara en ese lugar estuviera en relación con el Señor, pero de forma lúcida y también de forma pura, o sea, sin ningún tipo de contaminación. Entonces por eso se crea el templo, básicamente con ese propósito, con al menos conservar un espacio donde los interesados y los que estuvieran llamados desde su corazón pudieran al menos cada cierto tiempo, de una forma u otra, estimular su relación con Dios. Pero si ese sentido original
también se pierde, también se diluye. Entonces no tiene ningún sentido ese tipo de instituciones o espacios, aunque también cada vez son mayores. Cada vez hay más instituciones, hay más grupos, hay más esto supuestamente en nombre de la espiritualidad o en nombre de Dios. Pero en verdad y lamentablemente muchos de ellos no son más que un poco más de lo mismo, o sea, un poco más de los temas materiales, un poco enmascarado con aspectos externos y con temáticas supuestamente dedicadas al Señor. Entonces eso es un indicador importante para reconocer cuándo me conviene o cuándo no me conviene, cuándo es favorable o no favorable desde el punto de vista del avance espiritual, participar de algún lugar, de algún espacio o de algún grupo de personas en específico. Aquí Nara da la clave. O sea, si mi propósito real no es el propósito de charlar o de hacer simplemente amistad, ¿verdad? Y conocer más gente, llevarme bien, hacer relaciones. Si mi propósito no es ese y es simplemente crecer en mi sentido de orientación espiritual y recibir alimento realmente espiritual, entonces yo no debería asistir regularmente. Bueno, y de hecho a veces nunca debería asistir a un espacio donde no se sienta la pureza de la presencia del Señor como eje central de ese espacio. Lo ideal es que fuera eje total, pero bueno, al menos el eje central de ese espacio. Porque lo único que voy a lograr es desviarme. Aunque piense que no, me voy a desviar. Entonces Nara, repito, da la clave. Dice que por la asociación con esos grandes sabios, esos grandes devotos, y entonces él tuvo la oportunidad de escuchar hablar diariamente sobre diferentes pasatiempos o actividades del Señor Supremo o el Señor Krishna. Dice, y por la misericordia de esos grandes vedantistas. O sea, Narada da otro punto clave. Tener la oportunidad de escuchar de manera sincera temáticas relacionadas a la suprema personalidad de Dios es sin lugar a duda una misericordia. Uno debe comprender que por alguna razón está siendo objeto de una misericordia o de algún tipo de gracia. Y en verdad esa gracia o misericordia, aunque venga por lógica a través de esta o aquella persona, realmente viene del propio Señor Supremo. La oportunidad de poder escuchar de manera genuina o manera fiel, de manera sincera y amorosa, hablar sobre el Señor Supremo y sus diferentes pasatiempos, formas, nombres, cualidades, en diferentes intervenciones en los diferentes tiempos y universos. Tener esa oportunidad que cada vez va a ser más rara en este mundo. Entonces uno debe comprenderla, o al menos aquella persona un poco clara e inteligente la comprende como una misericordia de el Señor Supremo. O sea, cuando uno va transitando por un pueblo, que ese pueblo se caracteriza por ser un pueblo seco, de poca agua, y se sabe que ahora está en crisis, o sea que cada vez hay menos agua en ese pueblo, y que un peregrino vaya con sed y que alguien salga de su hogar y le diga, hey, peregrino, por favor acérquese, y usted se acerque, o ese peregrino se acerque y ese alguien le dé, no mires para darle un vaso de agua por si quiere beber. Entonces uno debe comprender que ese hecho, que esa oportunidad que está teniendo, se debe únicamente a la misericordia de la suprema personalidad de Dios, que siempre está velando
por el bienestar de las entidades vivientes, pero aunque es de por todas las entidades vivientes, es específicamente o especialmente, siente especial atracción y pone especial cuidado en aquellas que están de manera sincera buscándole como meta final de la existencia y queriendo establecer una relación sincera también con él. Ahora, esa misericordia de Dios, evidentemente, Krishna no está presente de manera directa en el mundo material, ni siquiera Vishnu está presente de manera directa en el mundo material, o sea, la forma de Vishnu. Entonces él actúa de dos maneras, actúa desde dentro, mediante la influencia del alma suprema o la superalma, y actúa también desde fuera mediante la influencia de sus servidores personales, sea maestros espirituales y los devotos puros o personas que estén de alguna forma relacionadas de manera amorosa con él. Él las utiliza porque esas personas no son más que sus herramientas. Él las utiliza entonces para otorgar su misericordia. Entonces muchas veces la misericordia del Señor toca a nuestra vida, llega a nuestra vida, pero como viene disfrazada de una persona común, entonces nosotros ni nos percatamos que es la misericordia del Señor. Un devoto o una persona que tiene fe cierta, fe real en el Señor, debe comprender un asunto muy importante y debe poner atención en este asunto. Cada vez que ella esté en una situación determinada de incertidumbre, sufrimiento o lo que sea, y ella siga allí en su fe, en su cuestión de confianza, etcétera, etcétera, y ella recibe algún tipo de ayuda de cualquier forma, de cualquier tipo, que viene a aliviar o a dar un poco de fluidez en medio del estado de sufrimiento en que ella está, entonces ella debe comprender que en verdad esa persona, de dónde viene la ayuda, lo sepa esa persona o no lo sepa, en ese momento, en ese mismo momento, no está haciendo más que el Señor disfrazado de esa persona en específico, de esa mujer, de ese hombre, de ese anciano, de ese niño, de ese policía, de ese médico, del que sea. El devoto, en la medida que va avanzando en su relación personal con Dios, de ahí la importancia de tener una práctica cada vez más regular y diaria, hasta que esa práctica se vuelva atractiva y después ya tú lo haces, que quieres hacerlo y hacerlo cada vez más. Esa práctica es la que le hace poco a poco, en virtud de la purificación progresiva, el desarrollo progresivo de un sentimiento de cariño por el Señor, le hace comenzar a detectar al Señor, aunque se aparezca con cualquier disfraz. El devoto aprende a detectar la presencia del Señor, así como un niño poco a poco de escuchar las conversaciones en su casa desde que es pequeñito, aprende a reconocer el tipo de voz, el tono de voz que corresponde a su padre y a su madre o a cualquier persona cariñosa que diariamente se acerque a él de forma amorosa y se preocupe por él. Niño reconoce, niño está en su cuna y siente un ruido, alguien entró por la puerta de la casa y saludó, simplemente dijo buenas tardes, y si ese buenas tardes le suena o le resuena como el recuerdo que él tiene de la voz de su querido padre o su querida madre, entonces el niño empieza. Si ya sabe hablar, dice papá, papá, mamá, mamá, y si no sabe hablar, para la cabecita así mirando hacia todos lados porque está buscando a aquel de donde viene esa voz que le es tan querida. Aunque él no tiene todavía conciencia de que la voz le es querida, y él siente, él es empujado por alguna tendencia atractiva hacia ese estímulo. Entonces el devoto, la persona que está transitando hacia la relación
sana, transparente, consciente y amorosa con Dios, va cursando el mismo fenómeno. A inicios él no tiene conciencia de Dios ni de lo que está sintiendo, pero sin embargo, la relación constante y sincera, bien guiada, el estímulo diario relacionado con el Señor va haciendo que él vaya guardando ciertos tipos de estímulos que va relacionando. Él va aprendiendo a identificar la presencia del Señor. Llega un momento en que él se hace consciente de esos estímulos, lo identifica conscientemente y ya puede ir clasificando, y después todo se va organizando hasta que descubre, ¿no?, en persona al propio Señor. Y entonces eso hace que el devoto llegue un momento en su vida que él va aprendiendo a identificar con claridad. Entonces se goza porque él ve que todo empieza a venir de una forma u otra del Señor. Y entonces él no ve a una persona que le indicó una dirección porque lo vio un poco perdido en una ciudad nueva. No. Él, cuando una persona se le acercó y le dijo, mire, que disculpe, lo veo un poco perdido, usted está desorientado. No, sí, es que ando buscando tal lugar. Mire, por favor, la forma más segura de llegar es por acá, por allá, usted después. Y cuando él ve que esa persona lo trata con dulzura, lo trata con amabilidad, él siente en esa persona, él empieza a reconocer en esa persona algo que le es conocido. Y entonces él automáticamente, o después al ratito, reflexionando, descubre algo y dice, wow, eso no era, en ese momento, eso no era una persona, en ese momento, ese fue mi amoroso Señor disfrazado de ser humano, o sea, utilizando a ese ser humano para guiarme en esta ciudad. Entonces, ¿por qué el Señor se tuvo que disfrazar o utilizar a un intermediario? Por una simple razón, porque todavía soy muy inmaduro, mis sentidos espirituales no están despiertos y no soy capaz de escuchar su dirección claramente desde mi corazón. Él me está orientando desde el corazón constantemente, pero entre el corazón y mi conciencia hay muchos churres. Mi mente está perturbada, estoy prestando atención a tantos asuntos que están en dirección opuesta. Entonces él, disculpe, él simplemente observa que yo no soy capaz de escuchar sus orientaciones. Entonces, por misericordia, utiliza a alguien que se deja mover por él. Porque eso es lo otro, el Señor no utiliza a cualquiera. Utiliza a alguien que por sus cualidades de corazón, bueno, se deja mover por él. Y entonces de manera también inconsciente o subconsciente, desde el corazón de esa persona, lo impulsa la idea, crea la sensación interna de wow, de que se fije en mí, de que vea que yo estoy perdido y de que sienta el deseo irresistible de venir y ayudar. Todo eso el devoto va comprendiendo con su madurez que no es más que la mano del Señor. Y entonces comprende a Madre Teresa de Calcuta cuando decía, yo no simplemente lo que hago en las calles es encontrarme con mi Señor, o que está oculto detrás de sus miles de disfraces. Cuando en nuestra vida vamos aprendiendo, va surgiendo ese fenómeno, que es un fenómeno que surge natural. No es que ahora usted intente identificar dónde está la mano del Señor, dónde no está, no. Es un fenómeno que va surgiendo a su debido tiempo. Viene una intuición, espera, aquella persona, en verdad no era aquella persona, en ese momento aquella persona era el Señor disfrazado a aquella persona. Eso es una cuestión que si se conversa entre personas incrédulas o materialistas, lo único que va a surgir es discusión y ofensa. Eso es una tontería, eso es una sugestión mental, psicológica, tu fe fanática te lleva a eso. Entonces no, cuando se experimente eso, no compartirlo entre personas que no
estén en el mismo camino, y simplemente se guarda en el corazón. Se guarda en el corazón. En el cristianismo, por ejemplo, en los evangelios se dice que el niño Jesús iba creciendo en gracia el niño. Y entonces dice que la madre, María, en ese caso, iba guardando todas las cosas en su corazón. Y iba viendo cosas que los evangelios no narran. Algo era, que es la prueba de que el niño iba creciendo cada vez en gracia ante Dios. Y ella fue guardando todo eso en su corazón. Ella no lo compartió con nadie, ella no dijo, no, yo vi que el niño... no, lo guardó en su corazón. Entonces, el practicante inteligente, sincero, que no necesita especular sobre cómo va su relación con Dios, va guardando su avance relacional favorable, lo va guardando en el corazón. Cada vez que él se percata de algo nuevo en relación al Señor, él se goza, disfruta de esa sensación y lo va guardando en el corazón, porque él no necesita ni discutir con nadie sobre ese hecho, ni revelarlo a personas que no puedan valorar ese hecho, y menos que comiencen a hablar cuestionamientos negativos sobre su Señor. Y entonces lo guarda en el corazón y después lo recuerda, reflexiona sobre ese hecho y se deleita y va comprendiendo la forma tan maravillosa bajo la cual el Señor actúa en la vida de aquel que de una forma u otra le está buscando con sinceridad. Entonces dice que por la misericordia de esos grandes vedantistas pude escuchar describir las atractivas actividades del Señor Krishna. Las actividades del Señor siempre le son atractivas para la persona que tiene un corazón ya bondadoso, y por supuesto para las personas que está ya completamente enamorada del Señor, le son totalmente atractivas. Las actividades de un niño, sus bromas, sus juegos, todo le resulta atractivo a aquellas personas que están amando a ese niño. Le resultan siempre graciosas, aunque a otras personas le pueden resultar pesadas, a él les resultan de una forma u otra atractivas, graciosas, porque están relacionadas con su objeto de amor. Dice, y así, escuchando atentamente, entonces mi gusto por escuchar hablar del Señor Supremo aumentó a cada paso. O sea, escuchando atentamente, su gusto por seguir escuchando fue aumentando. Eso es uno de los efectos de progreso espiritual. Uno de los efectos de progreso espiritual es que al principio la práctica es regular. Se escucha por disciplina, se escucha porque hay que hacerlo, se cantan los santos nombres porque hay que hacerlo, se hace esto, se hace aquello, se va a no sé qué lugar, se hace algún tipo de actividad porque hay que hacerlo. Se llama práctica regulada. Pero entonces, si se está haciendo adecuadamente y si se está haciendo el proceso y se está obteniendo verdadero progreso, entonces va a ir surgiendo un gusto por hacer esas mismas actividades. Ya no va a ser disciplinadamente, sino que empieza a surgir un deseo de yo hacerlo. Es como el niño, ya no me tiene que decir siéntate a hacer la tarea, él desarrolla un gusto por esa materia, por ese tipo de asignatura, de ese tipo área de conocimiento, y él mismo quiere saber un poquito más cada día. Entonces el niño ya llega de la escuela, se alista, merienda, si es que merienda, y se siente a hacer la tarea en el horario que él se siente más dispuesto. Entonces la madre o el padre se sienten feliz, qué bueno que mira que el niño está desarrollando atracción por el estudio. Porque solamente cuando uno desarrolla algo sintiendo atracción es que ese algo es fructífero en la mente y el corazón de uno. Hasta ese momento es poco fructífero. Entonces cuando uno va desarrollando un gusto por escuchar hablar sobre el Señor Supremo, uno debe saber
que el corazón se está reorganizando. Uno debe preguntarse, hacerse una pregunta simple: ¿por qué? Si hace un tiempo a mí estas temáticas no me resultaban atractivas, primero ni las entendía y segundo no resultaba la más mínima atracción hacia ellas, ¿por qué ahora estoy sintiéndome atraído y estoy a la expectativa de escuchar un poquito más y escuchar un poco más y cada vez más y cada vez más? Si uno observa ese fenómeno y se pregunta sinceramente, entonces hay una sola respuesta lógica, que aunque no sea específica, una respuesta general, pero es suficiente. La respuesta es la siguiente: o sea, evidentemente tiene que estar sucediendo o tiene que haber sucedido ya algún tipo de cambio en mi corazón, en mi mente, en mi disposición, en mi forma de percibir estos asuntos. O sea, literalmente algo, mucho o un poco, pero algo ha cambiado en relación al Señor Supremo. Ese cambio en relación al Señor Supremo, donde mi atracción hacia las cosas relacionadas con el Señor, de forma lúcida, repito, y no de forma loca ni de forma fanática, sino por un proceso lúcido, equilibrado y normal, voy cambiando. Entonces ese cambio debe saberse que es parte del proceso de purificación. A eso es a lo que se le va llamando purificación en el sentido de los términos cuando se habla de espiritualidad. Mi atracción por las cuestiones relacionadas a la suprema personalidad de Dios, ya sea de manera directa en su forma original o en cualquiera de sus manifestaciones, mi creciente atracción progresiva, natural, desarrollándose de un modo espontáneo hacia eso, sin tener que fingir nada, sin asumir ninguna actitud hipócrita. Eso es el efecto del proceso de purificación. Algo está sucediendo en mi corazón, se está abriendo un espacio en mi mente, en mi corazón, y allí se está colando un poquito de la luz resplandeciente de la verdad absoluta o la verdad amorosa, a quien se le conoce también como aquel que roba el corazón de toda entidad viviente que sinceramente va a su encuentro. Entonces tengo esos indicadores, pero esos indicadores necesitan entonces la asociación de personas sinceras que en verdad estén buscando al Señor, y si es posible algunas de ellas estén mucho más avanzadas que yo en ese sentido. Prestarle servicio, o sea, ver cómo dentro de mis posibilidades las puedo hacer sentir bien, sentir felices, cómo puedo ayudar en su empeño, servicio sincero y desinteresado. Ser atentos a la compañía, las palabras, las indicaciones de ese tipo de personas. Confiar en que por la relación con ese tipo de personas y por la atención a ese tipo de personas, mi corazón y mi mente pueden irse purificando realmente y dejarme llevar en el proceso, dejarme guiar, ser dócil, humilde, sencillo, entregado en el proceso. Si esos elementos junto a otros están presentes, se van presentando y se van integrando, entonces evidentemente la forma de saber es que en mí va a aumentar de manera natural, organizada y armónica el deseo tanto por reunirme, intercambiar, pasar más tiempo con esas personas o al menos intercambiar con ellas cada vez más, y el deseo de entrar en contacto y con más frecuencia y por cada vez más tiempo de duración con algo relacionado a mi Señor, ya sea con escuchar algo, con reflexionar sobre algo, meditar sobre algo, o sea, el gusto, o sea, de manera general, el gusto por Dios va aumentando. Ese es el proceso natural. Y entonces, si eso sucede, entonces está comprobado
está ocurriendo algún tipo de purificación. Puede que yo siga con ciertas conductas, ciertas atracciones, ciertos comportamientos, ciertos personajes oscuros en mi mente, ciertas cosas oscuras en mi corazón, perfecto. Nadie niega eso. Pero también junto a todo eso está ocurriendo un cambio favorable. Está habiendo un sentido de atracción mínimo. A veces está, a veces no está, pero ya se siente su presencia, aunque sea de forma esporádica. Y eso es motivo de fiesta. Cuando uno se da cuenta de eso, ¡wow!, salta alegría. Y en los momentos en que esa atracción no está, uno simplemente debe decirse lo mismo. En estos momentos no está ese sentido de atracción, porque aún tengo muchas impurezas en mi corazón y en mi mente, pero si yo sigo haciendo las cosas como lo he estado haciendo, si sigo reuniéndome, escuchando, etcétera, etcétera, si sigo orando a mi Señor, si sigo cantando con dedicación y atención sus santos nombres, y sobre todas las cosas, cuando aparece la atracción, en el momento en que aparezca, si me centro en ella, si la disfruto, si tomo conciencia de ella, si me quedo en ella el mayor tiempo posible que dure, entonces el proceso de purificación va a continuar. A pesar de lo oscuro que esté todo, el proceso de purificación va a continuar por la misericordia del Señor. Y entonces uno continúa. Y ese es el proceso. Entonces Narada Muni, contando su historia, de paso está dando una gran ayuda. La ayuda no es para Vyasa en ese sentido, porque Vyasa conoce todo ese proceso a la perfección. La ayuda es para los que iban a escuchar esta historia después, o sea, todos nosotros, y las que lo han escuchado anteriormente con corazón abierto, y los que lo van a escuchar en el futuro también con corazón abierto. Las palabras de las grandes almas nunca son simplemente para aquel que las esté escuchando en ese momento. Las palabras de las grandes almas son atemporales, no están sujetas al tiempo, porque son palabras esenciales, no son palabras sujetas a ningún tipo de cultura o codificación, son sustancia pura. Simplemente tenemos que purificar nuestro sentido del gusto para darnos cuenta de su verdadero son. Y eso se hace mediante la práctica espiritual. Y gracias a la sinceridad de nuestra intención y a la misericordia de las almas puras y del Señor Supremo. Que la gracia y el amor de Krishna nos acompañen. Que la dulzura, que la misericordia de ese Señor tan maravilloso esté entrando y haciéndose presente de manera consciente cada vez en nuestra vida, para que podamos nosotros identificar que de una forma u otra estamos en verdad transitando el sendero correcto. Si mi atracción por el Señor, por las cosas relacionadas a Él, cosas auténticas, si mi atracción por eso no va aumentando en alguna medida, entonces debo saber que la práctica que yo esté realizando, o la estoy realizando de modo poco favorable, o la práctica en sí misma es una práctica desfavorable, o sea, una práctica no autorizada, al menos desde el punto de vista espiritual. Puede ser favorable desde el punto de vista físico, mental, etcétera, etcétera, pero no desde el punto de vista espiritual. Eso es solo para reflexionar. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Krishna